Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Spitia y en este trabajo de la línea del tiempo de la Tierra me corresponde explicar, pues sus inicios, las primeras fechas. Pues como todo esto empieza más o menos hace 5.000 millones de años, donde no existía un rastro alguno de la Tierra, pues solamente existía el Sol junto con millones de cantidades de polvo. A los 4.500 millones de años, pues surge la gravedad. Esta gravedad comienza a formar parte de ese polvo en rocas, en pequeños fragmentos de piedras, de rocas. Hace 4.500 millones de años la temperatura era de 1.200 grados o un poco más. No existía el aire y esto hacía que hubiera muchísima cantidad de nitrógeno, de dióxido de carbono y de vapor de agua. Era algo así como un planeta con un mar de lava. En este mismo tiempo el planeta colisiona con otro y luego de 1.000 años comienza a formarse lo que es la gravedad y las pequeñas piedras. Estas piedras y este polvo forman un anillo alrededor de la Tierra. A partir de esto se crea una bola de materia o de masa más o menos de 3.000 kilómetros de diámetro, y esto es lo que se conoce como la famosa teoría del Big Bang, la explosión por la que surge la Tierra. Se origina la Luna, que en sus comienzos pues estaba muy cerca de la Tierra, y debido a que no había gravedad y pues por esta misma razón el día duraba solamente 6 horas y el sol se ponía 3 horas antes de aparecer. 3.900 años después ocurre la lluvia de meteoritos, que dentro de esos habían pequeñas partículas de agua, y eso sería de una importancia muy grande para el origen de la vida como tal. En los siguientes 20 millones de años sigue todavía la lluvia de meteoritos que forman piscinas de agua. En esos mismos años comienza a correr grandes vientos para formarse tormentas más o menos. Bajo el agua existían como pequeños volcanes que serían después quienes se convertirían como en los continentes. Se unirían y pues surgirían siendo lo que serían los continentes. Vuelve en ese entonces como con más fuerza la lluvia de meteoritos. Solamente cargaban, pues como ya lo dije, nitrógeno, muchísimo CO2 y vapor de agua. Estas sustancias químicas pues se unieron para formar los microorganismos, con los cuales fueron moléculas con vida, y a partir de esto se evolucionaría como la vida. Hace 3.500 millones de años atrás existen como pequeñas colonias llamadas estromatolitos, que sería lo que daría paso a la transformar la luz del sol en el alimento, algo así como la fotosíntesis. De este proceso se libera el oxígeno y pues con el paso del tiempo se llamaría oxígeno a este proceso y al resultado. El O2 sale a la superficie, donde se transformaría como en la atmósfera, y los días ya durarían exactamente 10 horas. Y durante esos mismos años se empiezan a separar las islas, y esto hace que el calor que se genera se produzcan volcanes. Debido a la erupción de estos volcanes, las rocas absorberían el agua y se transformarían en agua de lluvia, los químicos que liberarían estos mismos volcanes. Hace 600 millones de años el hielo se derrite y también el peróxido de hidrógeno compone y produce grandes cantidades de oxígeno. Y también la atmósfera es un poco más cálida y los días duran 22 horas. La temperatura baja hasta menos 50 grados y desde esa época comienza la era de hielo. También cubre la Tierra una capa aproximadamente de 3 kilómetros de altura de hielo. Hace 540 millones de años el océano lleno de oxígeno y las bacterias primitivas han evolucionado y también haber resistido la gran helada. Este es uno de los periodos más dinámicos de la Tierra. La explosión cámbrica, el crecimiento a nivel de oxígeno, ha permitido que las criaturas crezcan y desarrollen el esqueleto óseo, como los trilomitos, que son parientes de los insectos, las langostas y los escorpiones. En los océanos florecen las bacterias microscópicas como el Anomalocaris,
En este periodo apareció un animal llamado picaya, que mide 5 centímetros de largo y puede poseer lo que es la primera espina dorsal. Hace 460 millones de años, el Sol, cuya radiación inflama la superficie, cuando el oxígeno se topa con la radiación del Sol y se forma este tipo de gas llamado ozono, y se forma una capa alrededor del planeta. También se encuentra un continente llamado Gondwana con una cálida temperatura de 30 grados. Hace 120 millones de años después, la capa de ozono comienza a espesar y evita que más radiación llegue a la superficie de la Tierra. Al expulsar más oxígeno, los niveles de este gas se elevan con rapidez. El agua, la vida vegetal. Hace más de 15 millones de años, esas criaturas llamadas tetrápodos, ranas de animales vertebrados de 4 extremidades, evolucionaron y se fortalecieron. Hasta hace más de 360 millones de años que ellos se adaptan al suelo. Los vertebrados cuadrúpedos evolucionaron. Los animales. Todavía no hay humanos, pero sí hay peces, plantas y libélulas del tamaño de un águila llamada meganeuras. Y el oxígeno de la atmósfera permite que el sistema respiratorio de los animales sea más eficaz y fácil el crecimiento de sus cuerpos. Hace 250 millones de años atrás, lo que ocurre en esta época es que una manada de criaturas surgen de las praderas siberianas. La evolución ha dado un paso gigante donde los pequeños lagartos que hay desde mucho antes ahora son reptiles totalmente gigantes. Uno de estos ejemplos son los escutosauros, que son unos reptiles herbívoros, y los gorgonóxidos, que son unos depredadores. Bueno, hace 200 millones de años solo existe un continente que se llama Pangea, que se extiende de polo a polo y que después del trauma de la extinción en masa el planeta pues se cura y las temperaturas se estabilizan. La lluvia ácida se neutraliza también y la vegetación regresa hasta un 95% de toda la vida de la Tierra que desapareció desde mucho antes. Y pues la Tierra nuevamente está lista para el surgimiento de nuevas especies, y es decir, de los dinosaurios. Un ejemplo de estos seres vivos anteriormente mencionados es el caso del Ictosaurus, en los cuales miden alrededor de 6 metros de largo y es rápido y que se mueve a unos 40 kilómetros por hora. Era el depredador más eficaz y por 50 millones de años dominó los mares del planeta, hasta que llegó el pliosaurio, que es el más largo, del tamaño de un autobús y tan pesado como un camión, en donde sus mandíbulas son inmensas, son como 8 veces más potentes que las de un tiburón blanco, y sus dientes miden aproximadamente 30 centímetros de largo. En este mismo periodo, una descomunal cantidad de lava se alza por todo el interior de la Tierra. Ahora la Tierra es totalmente un infierno inerte, que pues donde los escutosaurios y los gorgonóxidos están totalmente muertos. Estas son las primeras víctimas en la mayor extinción de masa que el mundo ha presenciado. A esto se le llama la extinción permiana. La siguiente época es hace 1.5 millones de años. Un hombre y un niño Homo erectus dejan sus primeras huellas en África. La historia humana comienza desde esta época. Hace 70.000 años el nivel de agua descendió, el Mar Rojo es estrecho y profundo, lo que permitió de que un pequeño grupo lo cruzara y saliera de África. Estos pertenecen a una especie superior, o sea, los Homo sapiens. Estos Homo sapiens logran cruzar y pues se cree que todo el mundo más allá de África poblado se debe a los descendientes de estos pequeños cientos de hombres. Para finalizar, tras un periodo de 4.500 millones de años, al fin se llega a lo que es hoy la Tierra. Podemos recomponer la historia del planeta y entender el cómo y el porqué de lo que nos rodea, la historia desde el cielo al agua. Esto ya es la vida.